Ya está grabando. Ok, entonces, Gracias. Jorge Chiapas, dale. Gracias, profesor Alberto Mansuetti. Muy buenas noches, amigos del Laboratorio 5 Reformas, que hoy nos constituimos en esta sala. Qué alegre realmente ver a 57 participantes acá, ávidos de desaprender estatismo, aprender liberalismo clásico, junto a nuestro amigo, profesor y mentor, Alberto Mansuetti. Como lo platicamos la semana pasada y bueno, en mi calidad de miembro del directorio del Foro Liberal de América Latina, pues el profesor me ha pedido darles una pequeña bienvenida a esta nueva etapa, digamos que comenzamos con el afán de mejorar nuestro proceso de formación política. Este foro supone un grupo de personas que de alguna manera ya hemos superado algún nivel básico de aprendizaje clásico, reformas, y por tanto supone un grupo élite, ¿no? Así le hemos considerado y conforme hemos ido revisando los formularios que la mayoría de ustedes ha suscrito, pues hemos visto que la mayoría tiene un nivel, pues un nivel de formación intermedio y más, ¿no? Así que, pues el objetivo de esta formación que hemos propuesto desde el día miércoles, si no mal recuerdo, el día en el cual se les hizo llegar un link donde subimos un video que es un video propio del seminario que dictó el profesor Mansuetti junto a otros liberales clásicos allá por el año 2011, si no mal recuerdo, ¿verdad, profe? Eh, allá en Lima, Perú, y del cual un servidor de ustedes tuvo la dicha, la suerte de participar. Yo fui uno de los graduandos, digamos, de este seminario ya hace 9 años, junto con, por ejemplo, Oswald Chamagua, no sé si está acá Oswald, pero bueno, justamente allí, algunos de los acá presentes, pues tuvimos la suerte de cursar aquel seminario sobre el liberalismo clásico. Y al revisar estos videos, pues con el equipo de formación en el cual se integra justamente Jorge Méndez, mi tocayo de Venezuela, pues vimos bien que era un contenido propio, interesante, con un nivel apropiado para este foro, esta serie de videos y temas, ¿no? Temas que subyacen a cada uno de estos videos. Entonces, pues básicamente les hemos puesto a disposición de ustedes este material, este contenido, les hemos sugerido y bueno, casi estamos seguros que la gran mayoría de ustedes han leído ya al menos una vez el libro Las Leyes Malas. Si no lo han hecho, pues los animamos a que lo hagan, por favor, porque el equipo que está acá presente, pues supone que al menos lo hemos leído una vez, ¿no? Si no 2 o 3 veces, ¿ok? Así que, pues la invitación es a que consideremos este espacio como un espacio de formación política, pero también de mentoreo y de coaching político, ¿no? Entonces, cada sesión en realidad va a tener la calidad que ustedes le vayan pautando, como quien dice, ¿no? O sea, si ustedes van desarrollando sus tareas, desarrollando sus videos, haciendo sus lecturas, entonces ustedes van a venir a la sesión con una buena cantidad y calidad de preguntas, preguntas audaces, preguntas finas, digamos, preguntas de las cuales podemos aprender la mayoría de nosotros, que estamos a un nivel, como digo y reitero, pues a un nivel de formación por encima del nivel intermedio, ¿no? Entonces, pues a partir de hoy, las sesiones de Laboratorio 5R serán lo que ustedes pauten que sea, ¿verdad? El objetivo es aprovechar al máximo al profesor Mansuetti, su experiencia, su conocimiento y desarrollar estas actividades pues con mucho entusiasmo, no sin perder de vista, amigos, que toda la formación política que damos el Centro de Liberalismo Clásico, desde el Foro Liberal, y el profesor Alberto Mansuetti, pues siempre lleva la consigna de activar políticamente, ¿verdad? Activar políticamente. Si eso no ocurre, definitivamente
en algo estamos fallando. Y bueno, eso lo vamos a tener que ir midiendo y probando, porque justamente uno de los objetivos también es llevar en paralelo el activismo político, ¿no? Ya les vamos a ir invitando a cada uno de ustedes a que formen parte de nuestras comisiones de trabajo, a que formen parte de sus movimientos y partidos políticos nacionales, para que entonces el conocimiento puedan ustedes replicarlo, verterlo allí, en esos espacios, ¿verdad? No hay mejor forma de aprender que enseñar. Así que en la medida en la que ustedes absorban lo mejor de este espacio, de este foro, y luego lo enseñen, ustedes van a aprender mucho más y mejor. Así que, bueno, en nombre de todo el directorio, pues yo les doy esa bienvenida y les cedo la palabra a Jorge Méndez, entiendo, ¿verdad? Adelante, George, por favor. Buenas noches, gracias Jorge. De la mano de lo que estabas comentando, quisiera darles la bienvenida a los nuevos integrantes de lo que es el aula virtual y a esta nueva etapa que estamos por comenzar. Todos los lunes a esta hora, durante las siguientes 13 semanas, por lo menos nos estaremos reuniendo para darle seguimiento a la formación política de todos nosotros. La metodología que estamos aplicando es la visualización de un video semanal, como comentaba Jorge. Es una condensación de las conferencias que se dictaron en 2011, destacando lo más importante. También se sugiere la lectura de un artículo o ensayo semanal que se estará enviando a través del grupo y la lectura de un libro. En este caso estamos comenzando por Las leyes malas. Después de 2 sesiones vamos a proponer otro libro. La idea es que vayamos avanzando con estas lecturas. Las normas que hemos establecido para el grupo están ancladas en la descripción del mismo. Este grupo es solamente para que coordinemos las sesiones de los lunes y de los miércoles. Los miércoles tienen una temática diferente, igualmente están invitados. Son conversatorios que transmitimos a través de Facebook. Como dijo el profe la sesión pasada, el lunes va a quedar para formar y los miércoles para informar. El Foro Liberal está pasando por una etapa de crecimiento, o eso se puede ver reflejado en la constitución del directorio, su órgano líder, por así decirlo. Estamos pasando por una etapa de crecimiento con la anexión de nuevos movimientos y la formación de partidos políticos nacionales. Tal es el caso de 5R México, que se convirtió en Liberemos México, 5R Colombia, que se transformó en Dale Colombia, y lo mismo va a ocurrir con 5R El Salvador, que ya está evaluando su identidad como partido nacional. Un llamado que quisiera hacer es a la constancia de todos nosotros para que podamos ser puntuales, nos podamos incluir en este espacio a la hora a la cual se cita, y que podamos atraer gente también, que debamos enseñar, aprender y enseñar. Como mencionó Jorge, la mejor manera de aprender es enseñando. Entonces, formémonos para enseñar y así atraer gente y poner en práctica lo que vamos a aprender en estas sesiones. Eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero comenzar dando las gracias a Jorge Chapas, que ha estado coordinando el proceso de creación del gabinete. Vamos a tener en este movimiento político por las 5 reformas en América Latina, ya tenemos desde ahora, desde este sábado último que fue la reunión del directorio, tenemos el directorio y un gabinete ejecutivo. El directorio toma decisiones, pero se reúne una vez por mes. En el directorio somos ya casi 30, porque hemos crecido mucho gracias a Dios y a la pandemia, porque la pandemia le permitió a un montón de gente que sabía de nosotros, pero que nunca tenía tiempo de ver los videos o leer los materiales, entonces la pandemia le dio tiempo. Leyó, miró y se quedó encantada y se integró y adhirió. Entonces, con un directorio que se reúne mensualmente de
casi 30 personas, es difícil hacer dos cosas: poner en ejecución las decisiones del directorio y monitorear, o sea, darle seguimiento. Y para eso entonces constituimos un gabinete y vamos a funcionar más o menos como funciona un sistema parlamentario, con el Parlamento y con el gabinete. En el gabinete nos reuniremos una vez por semana, si Dios quiere, porque el gobierno limitado empieza por casa. ¿Okay? Aquí nosotros, todo este movimiento político, y le doy las gracias especialmente a Jorge Méndez, que se ocupa de recalcar, no somos una academia, una escuela, una universidad, no, somos un movimiento político. Lo que pasa es que la gente está tan desorientada y desinformada y deformada que hay que dar formación. Entonces, bueno, pero que se quede bien claro que estas reuniones de los lunes son clases de formación para un movimiento político que están dando. Entonces, aquí no hay caudillos, aquí hay líderes. Todos los que estamos en la sala somos líderes, pero el protagonista es el proyecto, no nosotros, no Jorge Méndez, no Jorge Chapa, no yo, no a Carlito Arena. Los que están aquí somos líderes, pero el protagonismo lo tiene el proyecto. Y por supuesto, lo que proyectamos al público es el Movimiento 5 Reformas y también nuestros liderazgos, que bien ganado lo tenemos porque bien lo merecemos, ¿ok? Los distintos líderes nacionales y los líderes de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, del Centro de Liberalismo Clásico, del Instituto de Libre Empresa, somos líderes, pero no caudillos. Entonces, el protagonismo lo tiene el proyecto y tenemos ahora dos órganos de gobierno, el directorio y el gabinete. Sí. Entonces, una vez aclarado esto, le voy a pedir a Jorge Chapa, no sé si es coanfitrión, para que me comparta una de las parábolas de Jesús, ¿ok? Que yo le pasé ahí, que no sé si él tiene para compartir pantalla, Jorge. ¿Aló? No, profe, no tengo co-host acá. A ver si Anaí le puedes dar a Jorge Méndez, a Jorge Chapas, para compartir pantalla. Si no, no importa. Estamos hablando de, y con esto quiero empezar, ¿no? Mateo 13, 51, 52, la parábola de los tesoros viejos y los tesoros nuevos. ¿Ok? Dice que un escriba docto, es decir, un maestro, un escriba docto en las cosas del reino de los cielos, es semejante, dice nuestro Señor Jesús, que a un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Bueno, yo personalmente voy a enseñar aquí los lunes, pero no soy el único que va a enseñar. Van a enseñar otros también, maestros y profesores, escribas doctos en las cosas del reino de los cielos, ¿ok? Van a sacar cosas viejas y cosas nuevas. Semejante a un padre de familia, un buen padre de familia, como digo, Mateo 13, 51, 52. Digo esto por lo siguiente. Vamos a pedir más adelante, en su momento, vamos a pedir alguna contribución económica, ¿ok? Y entonces, claro, siempre se plantea el problema de que... Ahí lo que está dentro del celeste. Y por favor, uno tiene que darle para escuchar. por favor, micrófono, siempre igual. Vamos como digo, a pedir una colaboración económica. Entonces siempre se da el tema de que, bueno, pero entonces tiene que ser algo exclusivo, no puede ser algo que ya esté en YouTube, las clases del profe, que el profe es demasiado generoso, regala sus clases y entonces hay que cobrar.
¿Y cómo vamos a cobrar si no le damos a la gente que paga una exclusiva? Señores, señoras, amigos, desde que yo soy profesor, hace muchos años, siempre saco cosas viejas y cosas nuevas. Nunca, repito cosas viejas, eso sí, porque siempre hay gente que no las conoce, entonces las tiene que conocer. Entonces acostumbro a repetir cosas viejas, pero con frecuencia saco cosas nuevas también, ¿ok? Entonces, cuando les pidamos la contribución económica, aquí en los lunes va a haber exclusivas. Por supuesto que va a haber exclusivas. Va a haber cosas nuevas y cosas viejas. Yo me declaro discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces empiezo con la parábola de Mateo 13, 51, 52. Las enseñanzas del reino son las parábolas de Mateo y otras que están en otros evangelios que no son Mateo, ¿ok? Las parábolas del reino explican lo que es el reino, ¿okay? Y toda esta enseñanza se enmarca dentro del reino. Entonces, todo escriba docto en las cosas del reino de los cielos saca cosas viejas y saca cosas nuevas de su tesoro, como un buen padre de familia, al cual se asemeja. ¿Okay? Está hablando de los profesores, ¿verdad? Entonces, hay cosas nuevas y cosas viejas, y las cosas, por supuesto que va a haber exclusivas, y va a haber cosas que sean exclusivas para algunos, para otros no, porque otros la han visto ya en otro lado. Bueno, eso no importa, que si ya la vio, porque vio por ahí un video que había y tal, y que yo, bueno, fantástico, mejor. ¿Okay? Se repasan las lecciones viejas al mismo tiempo que se pasan las lecciones nuevas. Las lecciones nuevas se pasan y las viejas se repasan, sobre todo para ver las conexiones entre una cosa y la otra. Y cuando pidamos contribución económica, ¿okay? Nadie va a decir, no, yo no voy a pagar porque ya vi eso en otro lado. No, el que quiera hacer una contribución económica podrá hacerlo de cualquier monto, desde un mínimo, por supuesto, para evitar los gastos, o sea, desde un mínimo en adelante, el que quiera hacer una contribución económica. Yo les digo desde ya, hay varios que desde hace tiempo ya hacen contribuciones económicas, pero son ellos solos. Entonces vamos a aprovechar esta clase de los lunes para recordarles esa parte, que vamos a pedir una contribución económica. Y ahora vamos a la cosa nueva de esta clase. No sé si Jorge puede compartir pantalla. Anaí, si le das coanfitrión, por favor, si es posible. Si no, no importa. Yo para las cosas técnicas no sirvo, ya saben. Arlington debería darle, profe. Sí, aquí me den con mucho gusto, profe, pero no tengo... Arlington, dale a Jorge Chapas, por favor, la coanfitrión. Ok. Entonces, la cosa nueva... Ok. Aquí Tony Martínez me pone una cita de Filipenses 3.1. Ajá, gracias Jorge, eso quería. Aquí Tony Martínez me pone una cita de Filipenses 3.1 que dice así: qué bueno, qué oportuno, Tony. Por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Qué genial, qué genial. Entonces, la cosa nueva, y me disculpa si para alguien no es nuevo, ok, no hay problema, es un libro, ok, porque el profesor cuando da clase, el profesor siempre tiene que arrancar con un libro, ok, aunque después no ponga ningún otro, pero tiene que arrancar con un libro. Este libro, y no me digan, ay, que sí, no está en español. No está en español. Lamentablemente, al español se traduce pura porquería nomás, porquería de izquierda. Los libros buenos, ¿okay? Que hay por montones,
Uno los consigue en Amazon principalmente, pero hay otra fuente como Barnes Noble y Goodreads, que son muy buenas. Los libros buenos están en inglés, ¿ok? Y si algún libro bueno sale en alemán, en francés, incluso en español, ¿ok? Porque hay libros buenos originalmente escritos en español. O ahora que venga de Asia, por ejemplo, de Corea, de Japón o de China, algún libro bueno, se traduce al inglés. El inglés es como era antes el latín, eso es una cosa que la gente no termina de entender, bueno, algunas personas. El inglés hoy es como era antes el latín, que cumplía 3 funciones. El latín era la lengua de la ciencia, la lengua de la diplomacia y la lengua de la Iglesia Cristiana Occidental. ¿Okay? 3 funciones. Vaya anotando por ahí, porque 3 funciones cumplía el latín. Era la lengua de la ciencia, la lengua de la diplomacia, y después fue reemplazada por el francés para este fin, y la lengua de la Iglesia Cristiana Occidental. Hoy el inglés más o menos así es una lengua polifuncional, con la diferencia respecto del latín que no es una lengua muerta. El latín era una lengua muerta cuando se usaba también para una cuarta función que ya me estaba olvidando, que es la lengua del derecho. ¿Ok? Entonces, es falso eso que dicen mucha gente que la Biblia no se traducía al vernáculo, era solo en latín, pero si el latín era un idioma muy, muy hablado por los juristas, los diplomáticos, por supuesto, y también, como digo, los científicos. Entonces, eso hay que ponerlo en su contexto, que es lo que la gente no saca, ¿no? Saca del contexto las cosas y te dice, sí, la Biblia se tradujo al vernáculo recién en el siglo XVI, XVII, y tal. Sí, es verdad. Y antes estaba en latín. Pues sí, bueno, pero un montón de gente leía latín como hoy leemos inglés. Hay un montón de gente que lee inglés hoy en día. Bueno, y con latín pasaba lo mismo. Entonces, tenemos que ir a... Estas cosas son nuevas. Estoy seguro que nadie me la escuchó aquí. ¿Ok? Pero, mira, Jorge Chapa, que es mi discípulo más directo y más antiguo, yo nunca me lo escuchó. Digo esto porque hoy me reí mucho también mirá Jorge, miren los católicos. Hoy apareció en Twitter un católico diciendo, si el Papa es comunista, yo me hago protestante. ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir, bienvenido hermano. O sea, así que si el Papa es comunista, yo me hago protestante. Ah, mira vos. Lo puso en Twitter, eso no significa que otros muchos no lo hayan pensado y hecho hace tiempo ya. Pero esto no es nada contra lo católico, ¿ok? Son simples comentarios nomás para ponerle un poco. Supongo que es en alusión a la última exhortación papal, ¿no? Sí, sí. En alusión a Fratelli Tutti, que es la última encíclica del Papa Francisco. ¿Okay? Esto no es nada contra los católicos, esto es nada más que para ponerle picante a la cosa. ¿Ok? Porque yo ahora vivo en México y aquí todo le ponen picante, todo le ponen chile. ¿Okay? Ya hasta el helado le ponen chile, hasta el yogur le ponen chile. ¿Okay? Y tienen como 18 clases de chile, que chile poblano, que chile oaxaqueño, que chile de acá. Yo no veo las diferencias, pero bueno, aquí no. Entonces, pero le ponen picante. Entonces yo le voy a poner picante a mis clases también. Le voy a poner chile. Ok, este libro de Oliver O'Donovan se llama De Irineo a Grocio. Y es una buena manera de comenzar a hablar de la derecha. ¿Ok? Se llama De Irineo a Grocio, una herramienta de referencia, porque son los textos de los autores cristianos de política desde Ireneo a Grocio. Una herramienta de referencia que provee una panorámica de la historia del pensamiento político cristiano
con selecciones del siglo II al siglo XVII. Bueno. ¿Estamos hablando de la derecha? Bueno, esto es la derecha. Ok, vamos por partes. Desde el siglo II al XVII, de Ireneo a Grocio, este único reader se llama a un libro de lecturas que tiene varios extractos de obras de autores, de diversos autores. Por eso Oliver O'Donovan no es el autor, es el editor. Y también trabaja con su esposa, supongo que John O'Donovan. Una panorámica coherente del desarrollo del pensamiento político cristiano. Los editores han reunido lecturas de los trabajos de casi 65 autores. Óigame bien, 65 autores. Pensamiento político cristiano. ¿Ok? Bueno, y ahí está también, creo, no me acuerdo, Francisco de Asís, que no era ningún comunista, como dice este bandido sinvergüenza, que lo pone a Francisco de Asís como si Francisco de Asís fuera comunista. No, señor. Francisco de Asís tiene unos textos muy fuertes en defensa de la propiedad privada. Nada de comunismo, por Dios. Bueno, junto con unos ensayos introductorios que dan detalles históricos acerca de cada pensador y discute cómo cada uno de ellos ha contribuido a la tradición del pensamiento político cristiano. Apunte ahí, subraye. Tradición del pensamiento político cristiano. Completa con importantes textos griegos y latinos disponibles aquí en inglés por primera vez. Algunos, no todos. Son, como digo, 65 autores, algunos ven la luz en inglés por primera vez, no todo. ¿Okay? Este volumen será un recurso principal para los lectores con un ancho rango de intereses. Claro, pero es político, es la tradición del pensamiento político cristiano. ¿Okay? Entonces, yo personalmente, si alguien está cerca del señor Papa Francisco, hágame un favor, agarre este libro y tíreselo por la cabeza. ¿Ok? Porque hay una tradición de pensamiento político cristiano, incluyendo Francisco de Asís, ¿ok? Pero también Santa Catalina de Siena y, por supuesto, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, San Alberto, que es mi santo, okay. Y desde luego nada que ver con el comunismo. Esto es la derecha, ¿ok? Para que el que me pregunte qué es la derecha, esto es la derecha. Todo este pensamiento político cristiano, ¿okay? 65 autores a lo largo de 16 siglos, enfatizan tres valores que son el orden, la justicia y la libertad. Esto es lo que después se llamó pensamiento clásico, pero no, vamos despacio, que para eso nos reunimos los lunes, para ir despacio y con calma. ¿Ok? Bueno. Sí, Francisco de Asís le quitaba a los ricos para darle a los pobres, pero eso fue cuando era un muchachito. Y le quitaba a su papá. Y la anécdota es muy conocida para los que saben de estas cosas. Su papá lo regañó, porque Francisco de Asís, pero cuando era un muchachito, no después, cuando era un muchachito, le sacaba ropa del ropero al papá y le regalaba a los pobres, ¿ok? Pero eso era cuando era un muchachito, entonces el papá lo regañó, obviamente, y él se quedó tranquilo. El papá le dio su tate quieto, como decimos en Argentina, y él se quedó tranquilo ya. Pero bueno, esa es una anécdota de juventud de Francisco de Asís. Ok.
el asunto es el siguiente. El pensamiento político cristiano se fue transformando en pensamiento clásico porque muchos de ellos, los pensadores políticos cristianos, incorporaban parte del saber clásico, o sea, Aristóteles principalmente, a Polibio en griego y romano respectivamente, y hasta a Ben Khaldún, que era un musulmán. ¿Okay? Fíjese, el griego Aristóteles, el romano Polibio y el musulmán, creo que era sirio, no me acuerdo, Ibn Khaldún, enriqueciendo el pensamiento político cristiano con base en la Biblia. ¿Ok? De la Biblia sale el pensamiento político cristiano, que cuando empieza a recibir enriquecimiento de fuentes no cristianas, sea clásicas, sea musulmanas o sea judías, entonces deja de llamarse cristiano y se pasa a llamar pensamiento político clásico. Eso es la derecha. ¿Ok? Pero claro, no se llamaba derecha, a eso es lo que vamos a ir. ¿Ok? Entonces, no se llamaba derecha, se llamaba pensamiento clásico, pensamiento clásico. ¿Por qué clásico y no cristiano? Bueno, porque los autores cristianos habían encontrado interesantes coincidencias entre el concepto bíblico de gobierno limitado y aportaciones de griegos, romanos y judíos y musulmanes y otra cantidad de gente. ¿Ok? Y eso fue así hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX hubo un cambio ahí. ¿Ok? Entonces, esto es la derecha, solo que no se llamaba derecha. Se empieza a llamar derecha recién en el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX? El pensamiento político cristiano enfatizaba entonces tres valores bíblicos, que son bíblicos, forman parte de las palabras reveladas, que son el orden, la justicia y la libertad, en un contexto de respeto a la verdad, y más que respeto, amor a la verdad. Amor veritas, en latín. ¿Okay? Amor a la verdad. Y si usted tiene amor a la verdad, usted tiene que entender que el orden político, en primer lugar, tiene que ser un orden, porque sin orden no hay justicia y sin justicia no hay libertad. El orden político, por eso yo les llamo anarcochiflados a los anarcocapitalistas, esos tipos, anarcochiflados. El orden político tiene que ser, en primer lugar, un orden más o menos estable, es decir, previsible, diría Hayek, ¿okay? Un orden. Ese orden tiene que ser justo, ¿ok? Porque la justicia viene, ahí es como la justicia viene enseguida, y tiene que ser justo para que se respete, que haya libertad, porque si no, no hay libertad. Acuérdense una cosa, que antes de que la Biblia se conociera y antes de que el cristianismo se difundiera con este pensamiento, lo normal era el totalitarismo, la autoridad, la tiranía. Eso era la forma de gobierno normal, en ocasiones desnuda y en otras ocasiones disfrazada. Pero esa era, la tiranía era lo normal, y la libertad era una cosa muy, muy rara, y cuando había libertad era muy efímero. Caso de la República Romana, por ejemplo. Están pasando en History, si no me equivoco, anoche pasaron una parte muy buena de creo que es una serie o un capítulo, no sé, de Calígula, el emperador Calígula. El emperador Calígula acabó con las libertades de la República. Bueno, ya había acabado antes Julio César, esa es la verdad, y Augusto y todos esos, y el papá de Calígula, que si no me equivoco era germánico.
Bueno, ya habían acabado con las libertades, ya de la República Romana no quedaba prácticamente nada cuando llega Calígula. Esta película es muy buena porque a Calígula le pasó lo mismo que a Hitler, que los historiadores le llamaron loco, y llamarle loco a un gobernante cuando no es loco, sino que es tirano. Una forma, sí, los micrófonos, por favor, gracias. Llamarle loco. Sí, los micrófonos, por favor. Llamarle loco es una forma de no llamarle tirano o no llamarle socialista, ¿ok? Calígula no era ningún loco, era un tirano. Y me gustó muchísimo la parte que vi, por lo menos porque llegué tarde, que pone en claro eso, no es que fuera loco, es que era un tirano, ¿ok? Y era un tipo muy agresivo y muy ofensivo con los senadores, y cuando nombró cónsul a su caballo, el cónsul era el jefe del Senado, era una ofensa para los senadores, y bueno, mírelo si tiene oportunidad esa serie de Calígula en History, o un capítulo, no sé, que es muy, muy bueno. Entonces, este era el pensamiento cristiano que después se convirtió en clásico y pasó a ser la teoría política clásica y la práctica política clásica, con todos sus contenidos de orden, justicia y libertad, y después fue desarrollada como democracia representativa, la palabra república, o sea, un orden republicano, o sea, todo eso se fue refinando. Ahí tiene en el seno de la cristiandad, pero los cristianos de esa época, por lo menos los pensadores, no eran ninguno sectario, aceptaron agradecidos las partes de pensamiento no cristiano que enriquecían todo este hacer. Muy bien, tenemos entonces un pensamiento político clásico que incluye gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, respeto a la propiedad privada, que es los tres distintivos de la derecha liberal, que es la mejor expresión de la derecha hoy en día. Pero acuérdese que la palabra liberal no existía, la palabra, es más, la palabra liberal es posterior a la derecha, porque si lo de derecha a izquierda viene de 1789 de la Asamblea Francesa, y lo de liberal viene de 1812, la constituyente de Cádiz. Así que estamos hablando del pensamiento político clásico, que empezó llamándose cristiano porque se inspiraba en la Biblia, y dejó de llamarse cristiano porque, bueno, los cristianos que no eran sectarios incorporaban lo valioso de autores que no eran cristianos, como Aristóteles, Polibio, Ben Jaldún, o el judío de Córdoba, ¿no? Maimónides, muy importante. Por eso yo enseño siempre que el liberalismo clásico nació en la Catedral de Toledo, que todavía existe, todavía se puede ver, okay. La Catedral de Toledo, en lo que se llamó Escuela de Traductores, y esto sí es viejo porque lo expliqué en mi libro La Ley Mala, que no era en realidad una escuela de traductores, sino que era una universidad donde convivían, coexistían en paz y armonía los profesores cristianos con los profesores judíos y musulmanes de distintos lugares, musulmanes, que algunos sirios y otros que eran árabes pero cristianos, ¿no? Y la gente los confunde, ¿eh? Incluso gente se supone educada confunde, ve un nombre árabe ahí, un apellido árabe, sirio, o lo que sea, y entonces cree que es musulmán. No, eran autores cristianos, ¿ok? Pero originarios de los países de habla árabe. Bien, entonces, ¿qué pasó en el siglo XIX? Que en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Quién originó la Revolución Francesa? El pensamiento contrario a este pensamiento clásico, político. El pensamiento contrario. O sea,
había un pensamiento contrario a este pensamiento clásico político. Sí, toda la vida, desde Platón, Platón fue el padre de la izquierda. ¿Okay? Siempre hubo contradictores a este pensamiento, pero eran marginales, eran corrientes marginales. Y en lo que se refiere a la política, es lo mismo que ha pasado en la religión cristiana. Lo que antes existía, siempre existió, pensamiento extravagante, pensamiento fuera del mainstream, era marginal y se hizo de repente dominante, se hizo hegemónico. Y eso pasó en la política a partir del siglo XIX, ya a partir del siglo XIX, y en la religión también. Corrientes de izquierda, o para usar el lenguaje de ahora, de izquierda, que siempre existieron, ¿ok? Pero existieron como marginales, de repente, ¡pum!, se entronizan como hegemónicas. Y lo mismo pasa en las iglesias, por ejemplo, en las iglesias evangélicas. Todos esos chiflados que andan con que ya viene el fin del mundo, ya viene el fin del mundo, ya viene el fin del mundo. ¿Existieron antes esos chiflados? Sí existieron, como los chiflados anarquistas. Chiflados siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora están al mando. ¿Ok? Entonces, lo que antes era marginal se convierte en hegemónico. Entonces, en el siglo, en la Revolución Francesa, aparecen los dos conceptos. ¿Y quién los pone? ¿Quién los inventa? Derecha e izquierda. La izquierda, pues. Cuando los diputados radicales se sentaron a la izquierda, junto con algunos que no se llamaban liberales porque no existía el término liberal. El término liberal va a ser en 1812. A partir de 1812, es un término originado en el ambiente hispanoparlante que adoptaron en el inglés los anglosajones. Bien, entonces aparece la izquierda, va creciendo, y cuando los diputados radicales antimonárquicos o partidarios de una monarquía constitucional que se llamaban constitucionalistas, después se llamaron liberales, constitucionalistas porque no eran antimonárquicos, pero querían una monarquía limitada, es decir, una monarquía constitucional, se sentaron a la izquierda. No es porque dijeran somos de izquierda, nos sentamos de izquierda, no, es por otra cosa. Era porque la asamblea era, como en Francia, era por estados. El estado, la nobleza, el clero y el estado llano. ¿Ok? Entonces, los representantes de la nobleza y el clero se sentaban a la derecha, que era el lugar de preferencia. Siempre fue así por siglos. Y los diputados, los representantes del estado llano se sentaban a la izquierda. Entonces resultó que los del estado llano se habían hecho radicales o antimonárquicos o monárquicos constitucionales, ¿ok? Y entonces por eso se sentaron a la izquierda. Pero entonces vino la izquierda marxista, la izquierda se hizo más fuerte en la medida en que la izquierda se fue afirmando por debilidad de la derecha, como siempre. Entonces se impusieron esos dos términos a conceptos que ya existían, y existían desde muy tiempo atrás. Las izquierdas dijeron, eso es la derecha, esto es la derecha, todo este pensamiento clásico es la derecha. Y lo contrario, o sea, nosotros somos la izquierda. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Y bueno, que le estaban poniendo nombres a cosas que ya existían. ¿Ok? Entonces, la derecha es orden, justicia y libertad. La derecha liberal es gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada. ¿Ok? Y claro, ¿por qué este último? Bueno, porque hay expresiones en la derecha que no son buenas, por eso le llamamos derecha mala. El mercantilismo, por ejemplo, en la economía, o cualquier clase de estatismo de derecha, para darle una identidad más precisa y creo que más
ilustrativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la derecha mala? Derecha estatista que no quiere hacer reformas. Ahora, en el orden económico, eso tiene un nombre, un identificador, se llama mercantilismo. ¿Ok? Y en el orden, pero en el orden religioso también tiene un nombre, es la derecha religiosa, estatista, que quiere una religión del Estado, o por lo menos quiere una educación religiosa de su religión impuesta por el Estado. Bien, entonces, ahora abrimos los micrófonos, ya somos 74 aquí, entre todos, así que vamos a abrir los micrófonos para que hagamos diálogo, hagamos preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, su micrófono o la puede hacer por el chat. Y si nadie tiene, seguro que Jorge Chapa tiene. Tocayo, a propósito que hablaste de Calígula, acá se le ha puesto de apodo Calígula al presidente nuestro en Perú, porque quiso nombrar a Ceballos, el que fue primer ministro, y a Ceballos le han puesto el caballo, ¿no? El caballo de Calígula, que lo quiso nombrar de representante en la Organización de Estados Americanos. Y ha sido el hombre más, parece como si hubiera ido a seleccionar, tú seleccionas personal para un puesto, pero te dedicas a seleccionar al hombre más estúpido para que sea primer ministro. Y ese fue Ceballos. Y a Ceballos, como fracasó, lo sacó, en fin, ante los reclamos, y después lo ha querido nombrar representante de la Organización de Estados Americanos. Así es. Y ya Ceballos ya se estaba yendo, y bueno, y lo detuvieron, pues, o sea, dijeron, este es el caballo de Calígula, y así se ha quedado, el presidente ahora es Calígula, pues, ¿no? Sí, Don Alberto, buenas noches. Hola, Juan John, ¿cómo Alberto, estás? perdón, porque estaba Alan Sánchez primero. Perdón. Ya, sigan, por favor. El caballo de Calígula se llamaba Inquitatus. incitato. Sí, Incitatus. justamente, y era cónsul vitalicio. Ah, vos viste la serie anoche también, todo. No, eso lo leí cuando tuve 20 años. Ahora tengo 21, desde luego. Perdón, sí, John, gracias, John. Perdón, disculpa, vamos a darle la mano a Alan porque seguro que tiene un comentario sobre lo que él está enseñando, creacionismo o algo, no sé. Profe, dos cosas antes. Primero, número uno, César García está tocando a la puerta desde hace minutos. Yo no le conozco, no sé si... Creo que sí, es César García, creo que es de Perú. Dale entrada y... Ok. Tenemos 5 manos levantadas, ¿ok? Tenemos solo media hora. Recuérdese algo. Tenemos media hora porque no queremos violentar el espacio de hora y media. Pero recuérdese algo. Estamos haciendo reuniones nacionales, ¿ok? Hemos hecho reuniones nacionales, bueno, lo de Perú la viene haciendo hace tiempo y igual lo de Guatemala, pero lo hemos hecho recientemente con los de México y con los de Ecuador, lo hemos hecho con los de Costa Rica también, así que tenemos reuniones nacionales. Podemos hacer una reunión nacional donde toquemos temas formativos, informativos y de activismo político. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo. Tocamos temas formativos, temas informativos y temas de activismo político. Alan Sánchez, dale, por favor. Ok, bueno, entonces Alan primero y luego seguimos con el orden acá, por favor, sus preguntas audaces, breves y concisas, y recuerden que están también los materiales, los contenidos que hemos compartido por ahí, por si quieren hacer un comentario, una pregunta al respecto. Alan, ¿puedes activar tu micro ahí? César García. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Alan. Excelente. No, nada, precisamente hoy publiqué en el Facebook que si eras creyente, deberías de dejar de decir que no eres ni de izquierda ni de derecha. Y digo, la enseñanza muy, muy ad hoc. Y precisamente, profesor, quería preguntarle cómo
cómo abordar con esa sencillez con la que usted explica el contenido de 5 reformas, este tema de izquierdas y derechas. Ok, Alan. Bueno, Alan es otro de mis discípulos más cercanos porque vive aquí a 4 cuadras. Ok. Y acostumbramos tomar café en la mañana, una vez a la semana, mañana va a venir y tal. Alan, yo empecé por aquí precisamente por eso. Porque tienes un problemita ahí con gente que te sigue en Facebook y en Twitter y no quiere entender estas cosas. No quiere entender estas cosas por una razón muy simple. Los pastores que han tenido, que son todos evangélicos, pentecostales, tú sabes, les han enseñado que no, eso no sirve, nada de izquierda, de derecha, nada nada. Usted predique solo a Cristo y tal. Y resulta que estos autores políticos cristianos no predicaban a Cristo. Lo que pasa es que ¿qué Cristo les enseñan a predicar? Les enseñan a predicar un Cristo muy reducido, ¿ok? En todo caso, Cristo como Salvador, y eso poquito que le enseñan, encima se lo enseñan mal porque le dicen que están ya, después de Cristo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea, le enseñan muy poquito, le enseñan una parte nada más, le enseñan esa parte, eso poquito que les enseñan, se lo enseñan mal, y además los hacen ser muy, los incitan contra los católicos, ¿no? O sea, predique el evangelio, dígale a los católicos que son unos adoradores de imágenes y que se pasen a la iglesia evangélica. Eso es lo que les han enseñado, Alan. Eso es lo que les han enseñado. Y además de ignorantes y sectarios, los han hecho otra cosa que yo me estoy dando cuenta por los que te ponen a ti cosas en tu Facebook y en tu Twitter, los han puesto malcriados o maleducados, no sé cómo se dice en México todavía. En Argentina se dice maleducado y en Venezuela se dice malcriado. Los han puesto malcriados, ¿ok? No. A mí que no me vengan con eso de derecha e izquierda. Si no tiene a Cristo no sirve nada. ¿Quién es Cristo? ¿Ok? O sea, los anti-intelectuales, no, tú no necesitas conocimiento, con Cristo solo es suficiente. Entonces la respuesta nuestra es, sí, ¿y quién es Cristo? Dame una respuesta, porque si no tienes respuesta, no, estamos, el problema, tú tienes un problema. Entonces yo, Alan, honestamente, yo te voy a decir ahora lo que yo hago con ese tipo de gente. Cuando se pone muy fastidiosa, la bloqueo, o la saco de mis amigos, o si es por Messenger lo bloqueo, o lo dejo de seguir, o lo que sea, chao, bye bye, God bless you, y listo, porque con gente maleducada y malcriada no se puede tratar, Alan. Y esos evangélicos, yo no les llamo fanáticos, fanático quiere decir muy, muy simpatizante, muy identificado. Yo les llamo malcriado y maleducado, no fanático. Es un maleducado. Entonces, bueno, si no le enseñaron educación en su casa y tampoco en su iglesia, vos no tenés por qué aguantarlo. Eso es mi forma de pensar, ¿ok? Esto es muy particular. Entonces me los quito de encima y chao. Y a los otros, esto sí, a los otros, bueno, les enseño, a los que se dejan enseñar, a los discipulables, que es lo mismo que decir disciplinable, porque la palabra discipular, el verbo discipular y el verbo disciplinar vienen de la misma raíz, ¿ok? Entonces, o se disciplinan y se portan bien y se dejan enseñar, o salen, ¿sí? Son arrogantes y orgullosos, dice Martín Rodríguez, no tienen humildad para aprender. Y sí, porque le han dado una enseñanza falsa, le han dicho, si tú tienes a Cristo, tienes todo y no necesitas más nada. Ajá. ¿Y qué significa tener a Cristo? Bueno, repetir una oración, congregarse, diezmar, no fumar y no decir groserías y cosas por el estilo. Y sobre todo le enfatizan mucho no fumar. Ídolo.
Adelante, Le pone Daniel, vas piquín, le primero. pone piquín, le ¡Grosso! pone piquín. ¡Grosso! Adelante, Daniel, vas primero. Oh, muchas gracias. Perdón, aparte que eres un grosso. Yo que solamente quería hacer un comentario y en razón de lo que dijiste, Mansuetti, recomendar un canal de un sacerdote católico, un canal de YouTube muy bueno de apología. Disculpen, yo me voy a sumar a lo del profe. Existe más gente malcriada dentro de los protestantes que dentro de los católicos. Sí, y yo les recomendaría, sobre todo a ustedes, hermanos protestantes, que vean este canal. Se llama Que no te la cuenten. Es el padre Javier Olivera Rabasi, compatriota de Mansuetti. Sí. Bárbaro. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de conversar con él, de confesarme con él aquí en Cochabamba y de escuchar una ponencia sobre las revoluciones, ¿no? Sobre las famosas revoluciones. Evidentemente el padre tiene algún problema con el liberalismo porque es del corte de Castellani, Castellani yo creo que no vivió lo suficiente como para distinguir entre el liberalismo francés y el liberalismo del bueno, pues, ¿no? Solamente ese error le pondría al padre Javier Olivera, pero el resto de canal es un lujo, es un placer total. Y de hecho ayer yo escuché la última homilía que dio y él dijo algo muy bueno y supongo que lo dijo para tirarle la bombita a Bergoglio, que fue lo siguiente: Dios no nos quiere igual a todos. Dios no nos quiere igual a todos. Claramente a ustedes los quiso más que a otras personas porque ustedes los hizo cristianos y los hizo católicos, dice el padre Javier. Sí, ustedes no nacieron en la China, no nacieron en el África, nacieron en un país de tradición cristiana. Bueno, ponele. Gracias. Sí. Gracias. Así que solamente eso, Mansuetti. Gracias. Gracias y un abrazo. Un abrazo, Jorge. Buenas noches. Yo también recomiendo al padre Olivera Rabasi, porque él es discípulo, aunque no lo conoció, de Castellani. Yo fui discípulo de Castellani y lo conocí. El padre Olivera Rabasi es más joven que yo, entonces es un gran castellanista. Quiero aclararles a los que no son católicos romanos que esa línea de pensamiento coincide con la vertiente holandesa del calvinismo desarrollada principalmente por Kuyper y compañía. ¿Ok? Entonces, no hay tanta, la brecha no es tan grande, porque si usted estudia esos autores que Castellani estudió y que Olivera Rabasi recomienda, los contrarrevolucionarios de la época de José de Maistre y de Bonal de la Revolución Francesa, va a encontrar unas asombrosas coincidencias en ese mundo, esos autores católicos, con los protestantes de la línea Kuyper, de la línea holandesa. Increíble. ¿Y cuál es esa coincidencia? Muy simple. Kepler, perdone, Mansuetti. Rabasi lo cita mucho a Kepler y al pastor von Groen. Ah, Groen van Prinstein. Sí, no sabía eso. No lo había escuchado. Gracias por... y quiero agregar algo más. El señor Ancho Bastos, que es un tipo inteligente, pero muy bruto, o sea, es inteligente para ciertas cosas y muy bruto para otras, y no escucha, recomienda como paleolibertarios a los autores contrarrevolucionarios de Francia y de Holanda. Con la diferencia es que los franceses eran católicos y los holandeses eran calvinistas, presbiterianos, reformados. Pero el pensamiento político, y esto es lo que quiero enseñar, el pensamiento político es el mismo, no hay diferencias. Las diferencias son teológicas, aquí nadie las va a ocultar ni las va a disminuir, ¿ok? Pero ¿por qué su pensamiento político es el mismo? Porque abrevan de la misma fuente. Y la misma fuente son estos 65 autores que yo puse aquí, gracias a Jorge Chapa, del libro de O'Donovan. ¿Okay? Entonces, es algo
que lamentablemente los protestantes orgullosos no lo van a admitir. Y hay cierto tipo de católicos que también se las trae, ¿no? Que no, bueno, vamos con lo demás. ¿Quién más le toca? Vamos con, voy a decir el orden, son las 7:10, entonces voy a decir el orden de quienes tienen levantada la mano. Por favor, audaces, breves y concisos para que nos dé tiempo para que el profe vaya mentoreando, ¿no? Voy a decir Arlington Baca, John Muñoz, Jorge Méndez y José Mata, en ese orden. Adelante, Arlington. Gracias, saludos, profe. Quedé un poquito confundido con el tema de que, bueno, los primeros siglos del cristianismo, prevaleció, digamos, este pensamiento que llamamos clásico, y habían ideas de izquierda, pero no eran hegemónicas, ¿verdad? Y bueno, usted habla de que Platón es el padre, digamos, de la izquierda, y en cierta manera, pues, en la corriente liberal clásica bebe más de Aristóteles. Pero lo que yo no entiendo bien es, o sea, cómo es que en la Edad Media principalmente lo que prevaleció fue el pensamiento de Platón, vía, por ejemplo, Agustín, vía, bueno, Boecio también, otros pensadores, fue que desde el Renacimiento en adelante se invirtió todo en, o sea, el platonismo, que era en cuanto a la política, era algo que no era hegemónico y terminó volviéndose después hegemónico, y todo lo demás se fue hacia el aristotelismo. Sí, respuesta corta. Lo que pasa es que en Platón hay que diferenciar las 5 ramas de la filosofía que Platón toca, ¿ok? Y algunos en la Edad Media eran seguidores de Platón en cuanto a ciertos diálogos, ciertas enseñanzas de Platón, pero no todas. El pensamiento de Platón es muy diverso, trata muchos temas. Los diálogos son una cosa de nunca acabar. Y a mí personalmente terminé de entender más o menos a Platón leyendo un libro muy bueno que son 9 tomos, eso sí está en español, pero no se lo van a leer porque son 9 tomos, que es la historia de filosofía del padre Copleston, que es un padre católico, y tiene 9 tomos que están en español de la historia de la filosofía. El primer tomo casi entero está dedicado a Platón, porque algunas cosas de Platón Aristóteles compartía y otras no. Acuérdense de aquello de soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Entonces, ahí hay muchas líneas que se cruzan porque además Aristóteles fue conocido en una época en que no era conocido, y lo que era conocido era Platón. Platón se conocía más que Aristóteles. Aristóteles lo trajeron los árabes a Occidente, ¿ok? Y lo tradujeron y demás. Pero el pensamiento de Aristóteles era desconocido. Lo que se conocía era Platón, y bueno, era lo que había, digamos, es lo que hay. Bueno, después se conoció a Aristóteles. Creo que eso responde en parte al menos a tu pregunta, Arlington. ¿Quién más? Buenas noches, maestro. Buenas noches con todos. Una apreciación rápida. Me parece que desde la gens Julio-Claudiana, que va desde Julio César hasta Nerón, se practicó básicamente el populismo. Creo que desde ahí nace el populismo con una imagen socialista donde procuró divinizarse al Estado. Es ahí donde el cristianismo empezó a tomar mucha fuerza, y recalco en este aspecto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada, quien pregona es el cristianismo. Entonces, lo contrario, desde la gens Julio-Claudiana, que digo yo, desde sus inicios hasta el final, se practicó el populismo, el socialismo, y con una intención directa de divinizar el Estado, es decir, el imperio. Eso es todo. Gracias. En la persona del César, ¿ok? Y una de las cosas que más me gustó de esta serie sobre Calígula
o película, no sé, sobre Calígula, es que deja ese punto que está subrayando John Javier, lo deja bien en claro. El señor Calígula regalaba cosas a los pobres para que los pobres le divinicen. ¿Y qué eran las cosas que él regalaba? Bueno, harina y vino y aceite y sobre todo espectáculo. Maestro, perdón que se me Déjame terminar un segundo. También le regalaba... También, maestro, fue que, que Calígula perdonaba a los que fueron sancionados por muerte por Tiberio. Eso fue. Y hay una cosa, refuto una situación. Calígula fue un enfermo porque practicaba la bestialidad. Practicaba el sexo con animales. Por eso Incitato, su caballo, fue su amante y le proclamó cónsul vitalicio. Eso fue demencia para mí, no es otra cosa más. Con esto termino. Hay otras personas más que quieren su opinión, maestro. Ok. Bueno, lo que te quería terminar era que la History Channel subraya muy claro que le regalaba al populacho lo que el populacho quería: entretenimiento, fiesta, feriado, espectáculo de circo, los gladiadores, los leones, los tigres. Eso es lo que quería el populacho y él le daba eso al populacho. Ok, dejémoslo ahí. Gracias de todos modos, John Javier. Adelante, ¿quién más? Gracias. Jorge Méndez, por favor. Gracias. Bien, para más o menos hacer un review de lo que mencionaba, profe, en primera instancia entonces tenemos que existía un pensamiento político clásico que agrupaba lo que es nuestra doctrina liberal actual. En ese entonces no se llamaba liberal, sino que en 1812 se empezó a llamar de esa manera. Y previo a eso, por la Revolución Francesa, surge la palabra izquierda y derecha. Nosotros identificamos que en la actualidad existe una derecha buena y una derecha mala. Y usted mencionaba que teníamos una regla para ubicar en esa regla de un lado de derecha a un lado de izquierda a cada movimiento. ¿Cómo podríamos nosotros ubicarlo, por ejemplo, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda a cada una de estas doctrinas de pensamiento? Ok, gracias Jorge. Jorge se hace una excelente labor de sistematizar, ¿no? Bueno, la izquierda es lo contrario de la derecha, o sea, desorden, injusticia, opresión. Eso es la izquierda. Aquí yo te agradezco enorme, Jorge, porque hay algo que destacar mucho, ¿ok? Bueno, más allá de la serie de si Calígula se acostaba con el caballo o no, mira, eso no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Una cosa que quedó clarita en la serie y me gustó mucho en la película es que él dice que la historia la leemos de los que ganaron las luchas. Y los que ganaron las luchas fueron los enemigos de Calígula. Calígula terminó muy mal. Entonces, ellos escribieron la historia y a lo mejor le pusieron que el tipo se acostaba con el caballo y a lo mejor no. O sea, no te estoy contradiciendo, te estoy diciendo que es algo de lo que no podemos estar seguros, porque no olvidemos, y esto es lo que quiero subrayar, que la historia la escriben los ganadores. ¿Ok? Y la historia, y no solo la historia, sino redefinen las palabras los ganadores. Y quiero enfatizar esto porque las izquierdas han ganado y siguen ganando por estupidez de la derecha o ausencia de la derecha, y nos imponen una narrativa histórica, unas palabras, unos conceptos, unos valores, y han satanizado lo que es privatización, lo que es capitalismo, lo que es derecha. Entonces nosotros, la única esperanza que tenemos de convertirnos en ganadores es dejar esa mala costumbre de la derecha mala de que, no, yo no soy derecha ni izquierda. Eso lo tiene la derecha mala política y también los influencers, lamentablemente. La única posibilidad que tenemos de ganar es reivindicar lo que es de nosotros, porque le quitas argumentos a ellos. Si tú empiezas, esto lo tratamos muy bien en la tarde en la entrevista con Andrés Aguilera, allá en Chile. Si tú empiezas a dudar
de lo que es privatización, de lo que es capitalismo, de lo que es derecha, empiezas a vacilar, empiezas a titubear, entonces te van a seguir ganando, nos van a aplastar, porque no nos van a dejar ni abrir la boca, porque cuando nosotros abrimos la boca y decimos cinco refó, ya nos tiran, ah, no, ustedes son de derecha, ah, pero están a favor del capitalismo, ah, pero ustedes son privatizadores. Entonces, la única manera, ¿ok?, de empezar a revertir el cuadro es de desatanizar, desdemonizar los conceptos y las palabras que ellos han satanizado y han demonizado, ¿ok? Y aquí voy para Alan Sánchez, si está todavía en la sala. Hay una parte... Aquí andamos, profe, aquí andamos. Ajá, hay una parte en el Evangelio donde responde a qué vino Cristo. A deshacer las obras del demonio, deshacer las obras del demonio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como derecha, deshacer las obras de la izquierda. Por eso las 5 reformas son la reversión, son como un guante que de repente te pusiste el guante y te diste cuenta que por error lo pusiste al revés, o una media, te pusiste una media al revés. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¡Brum! Sacarla, ponerla del derecho de vuelta y volver a metértela en el pie o en la mano si es el guante. Y nosotros estamos perdiendo porque estamos mal representados, como hablamos con Andrea Aguilera estamos representados por una derecha que es tan cobarde que no se anima ni siquiera a decir su nombre, a decir yo soy de... ¡Oh, no! ¿Y eso por qué? Por cobardía. La derecha mala en buena parte está formada por gente cobarde. Y voy a través al Nuevo Testamento, cuando en el libro de Apocalipsis, ya al final, ya terminando el libro de Apocalipsis, se enumera una lista de réprobos, digamos, de gente que dice, estos no van a entrar en el reino de los cielos. Y dice, ahí están los hechiceros, los fornicarios, los homosexuales, todos, los ladrones, los asesinos, los criminales, los mentirosos, ¿ok? ¿Cuál de estos calificativos encabeza la lista? ¿Cuál ponen de primero ahí el autor de Apocalipsis? Los cobardes. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes, y después viene todo lo demás. Idólatras, hechiceros, etc. Ah, los cobardes de primero. En el mismo libro de Apocalipsis, al comienzo, en la iglesia, creo que de la Odisea, le dice, ustedes son tibios. Ustedes no son ni frío ni caliente. Ojalá fueran fríos o fueran calientes, pero como son tibios, los vomitaré en mi boca. Eso no lo digo yo, lo dice mi maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ojalá fueran de izquierda o de derecha, pero ustedes son de centro. Eso es contra el centro. Ok, Jorge, ¿quién está? Ok, damos para 2 intervenciones más y por último tal vez comentamos o responde, profe, algunos de los comentarios últimos en el chat, que son varios, no hemos podido. Pero sí necesitamos 2 o 3 minutos al final para hacer un review final y dejar ahí la tarea, ¿no? La tarea la deja Jorge, ¿eh? La tarea la deja Jorge. José Mata y luego... Buenas noches. Dama. Adelante, José. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jorge. No, simplemente quería comentar algo en torno a lo que comentaba el profesor como tal, ¿no? Del Evangelio, o Evangelio del Reino, y con un amigo que comentaba algo sobre el protestantismo acá en Latinoamérica, ¿no? Comúnmente yo tengo relación con algunas personas en Latinoamérica, pastores y amigos, y me doy cuenta que el Evangelio del Reino no se comprende muy bien. O sea, cuando nosotros hablamos del Evangelio del Reino, muchos creen que es un evangelio espiritual, pero lo dejan hasta allí. El punto es que no creen muy bien en torno a lo que es la vida perfecta, muerte y resurrección de Cristo, pero no comprenden su señorío en todas las esferas, no en una esfera solamente, sino en todas. Entonces, cuando uno habla de protestantismo, ¿a qué protestantismo uno se refiere? Porque hay que ver cómo el pensamiento o el espectro de pensamiento de los pentecostales o el neopentecostalismo se ha declinado mucho.
pero hay pentecostales que ya han empezado a abrazar las 5 reformas, porque han empezado a estudiar. Entonces, claro, para no generalizar, porque yo conozco ya varios pentecostales, me he dado cuenta que todo protestante se suma a la sola escritura. Entonces, por ejemplo, no podemos olvidar, por ejemplo, lo que hizo Juan Calvino, que entendió muy bien lo que era el Evangelio del Reino. Berco entendió muy bien lo que era el Evangelio del Reino. Abraham Kuyper entendió muy bien lo que era el Evangelio del Reino. Y vemos protestantes serios, como Donald Herrera Terán, que es un protestante serio. Entonces, yo he conocido protestantes, por mi parte, me considero protestante reformado, igual que otras personas, que están trabajando firmemente con lo que es el movimiento de las 5 reformas y me atrevo a decir que tienen hasta mejor comprensión en algunas cosas que los mismos 5 reformistas en algunas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de su pensamiento de un pensamiento absoluto que es las escrituras. Por ejemplo, tenemos a pensadores como John Locke, gente, o los puritanos que fueron fundadores de los Estados Unidos. Hay mucha base, ¿no? Entonces, claro, el Evangelio del Reino, en estas áreas, por ejemplo, de Latinoamérica, se comprende una parte, pero no se comprende la otra parte. Entonces, no podemos decir, claro, que Latinoamérica, nosotros hemos adoptado el pensamiento de la Reforma protestante, porque nosotros fuimos prácticamente colonizados por el catolicismo romano, que tiene un pensamiento feudalista. Esas son verdades que aparecen en la historia, eso no es algo nuevo, sino es que ahora es que nos está llegando un pensamiento completo de qué es el Evangelio del Señor, que es su vida, muerte, resurrección y su señorío, no solamente en la esfera de la política, sino en todas las esferas, tanto economía, política y otras áreas más. Entonces sí, eso es todo. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, José. Solo déjame aclarar lo siguiente. A esos evangélicos se les enseña mal. Cuando se les habla, por ejemplo, de sola escritura, lo toman como que sola escritura significa que yo voy a leer solo la Biblia y no leer nada más. Eso es gravísimo, eso es antiintelectualismo. Porque si quieres leer la Biblia, disculpa, pero una cosa es leerla y otra cosa es entenderla. Para entenderla tenés que estudiarla, no solo leerla. Y para estudiarla tenés que leer otras cosas. Los maestros de la Reforma, Calvino y Beza y Melanchthon y Lutero, eran gente muy culta, que tenía unas inmensas bibliotecas para la época, ¿ok? Y ahí sí que eran caros los libros, no como ahora, ¿ok? Me refiero antes de la imprenta, después de la imprenta ya la cosa cambió un poco. Pero entonces, sola escritura, ¿qué significa? Significa que solo la escritura es la palabra revelada de Dios y que las demás palabras no son de Dios, pero eso no significa que no sirven, ¿ok? Hay algunas obras muy buenas y otras no, y está el consejo del apóstol Pablo que dice revise todo y retenga lo bueno. Y lo otro era que la Reforma tuvo un brote dentro de la Iglesia Católica que se llamó el jansenismo, y que yo les recomiendo siempre a los católicos romanos estudiar el jansenismo y cómo el jansenismo fue aplastado por los jesuitas, que se adueñaron de la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. ¿Quién más, Jorge, el otro que faltaba para completar la sesión de hoy? León, y le damos la palabra a Jorge Méndez porque nos va a dar la metodología de... Sí, León Quintana, adelante, bienvenido. Sí, bueno, buenas noches con todos. En todo caso, quería plantear la siguiente pregunta para Alberto y en este caso para el foro en general. El fin de semana, y esto lo digo porque fue una experiencia personal, el fin de semana recibí en mi casa a unos parientes alemanes y conversaba, pues bueno, ellos me felicitaban por mi participación en temas políticos y demás. Y yendo al punto, yo les decía un poco compartiendo la idea que tenemos nosotros del liberalismo clásico y del Estado, en este caso limitado, los mercados abiertos y demás. Pero ellos me dicen, oye, pero te cuento que en Alemania el tema de la educación y la salud la maneja totalmente el Estado y marchamos de mil maravillas. Entonces pregunto yo no voy a decir ahorita lo que yo respondí ante esa pregunta, me gustaría saber ante esa pregunta, esa inquietud, Alberto, ¿cuál sería tu respuesta? Respuesta corta.
Mira, todos esos países ricos que hacen estado de bienestar después de haber practicado el capitalismo de gobierno limitado durante 100 años o más, están repartiendo parte de una riqueza que fue creada. Pero la riqueza no es una cosa estática, como explica Mises, que está ahí, entonces vos la podés repartir y siempre va a estar ahí. No. ¿Ok? De manera entonces, di la respuesta déjame terminar un segundo. Correcta. Déjame terminar un segundo. De manera que ahí sí se aplica lo que dice Margaret Thatcher, que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. O sea, los países ricos de Europa Occidental, para poner un ejemplo, practicaron el capitalismo desde 1815, después de la derrota de Napoleón, hasta el final del bloqueo y todo eso, hasta 1918, que fue el fin de la Primera Guerra Mundial y empezó el socialismo a ser hegemónico. Entonces, habían hecho, sobre todo los países nórdicos, Suecia, por ejemplo, habían hecho una infraestructura de instituciones, de capital invertido y de hábitos en la población, de ahorro, trabajo, inversión, etcétera. Esa infraestructura de capital invertido, de instituciones y de hábitos en la población, eso llevó 100 años. Entonces, en 1918 llegaron los socialistas, vamos a repartir. Ok, pero eso tiene un límite en el tiempo. Vos podés hacer un reparto, sí, repartir todo lo que quieras, pero eso tiene patas cortas. A la larga o a la corta se te va a acabar. Si no hay si esa infraestructura de capital se empieza a gastar, si esos hábitos se empiezan a perder y si esas instituciones se empiezan a tergiversar. Yo conozco un autor muy bueno, se llama Douglas North, que habla de eso y la experiencia de Suecia lo demuestra. Suecia en los 90 el estado de bienestar estaba fundido. Y hubo que hacer unas reformas, que son las reformas que nosotros proponemos, para volver a encaminar y encarrilar la economía sueca otra vez por donde tenía que ir, más o menos. ¿Okay? Ahora bien, eso pasa en Europa. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Y en América Latina no hay ese capital invertido, no hay esos buenos hábitos y no hay esas instituciones. Entonces estamos jodidos. Llegaron los socialistas y se pusieron a repartir, pero había muy poco para repartir. No es lo mismo cuando el socialista llega a un país desarrollado que viene de 100 años de práctica del capitalismo, que llega el socialismo a un país, qué sé yo, como Honduras. O sea, no es lo mismo, porque Honduras no tiene 100 años de capitalismo como tenían Suecia, Noruega, la misma Alemania y demás cuando llegan. Entonces, son comparaciones, es una falacia, León Quintana. En filosofía se llama falacia a un razonamiento falso, un razonamiento equivocado, torcido. ¿Cómo vas a comparar Alemania con Ecuador? Si en Ecuador nunca hubo capitalismo, en Alemania hubo capitalismo, como te digo, desde 1815 hasta más o menos, ¿no? Hasta 1918. Claro, en el 18 llegaron los socialistas, hicieron la República Socialista en Múnich y demás. O sea, bueno, así es fácil. Así está fácil, como diría el Kiko, el Chavo, ¿no? O sea, no, son razonamientos falaces, León Quintana. Profe, pero hay que tener cuidado con esa respuesta hasta donde usted la lleva, porque entonces podrían decir los familiares alemanes de León, podrían decir, bueno, ok, alcancen entonces el capitalismo, háganse ricos y después empiecen a redistribuir la riqueza, ¿no? Bueno. Entonces hay que decirle a esta gente que el error no es fuente de derecho y que en algún momento se les va a acabar la riqueza y hay que ver la deuda que tienen estos grandes países.
¿no? Lo desfinanciados que están sus sistemas de jubilaciones y pensiones. Es que por ejemplo. Jorge, estos son ¿Cómo quiebran países, los países, ¿no? sí, pero Jorge, entiende, estos son países que muy sutilmente, si van a seguir esa misma línea, van a convertirse en países en vías del subdesarrollo. O sea, van a ir retrocediendo. No se dan cuenta todavía porque el camino es muy sutil, pero van a ir retrocediendo. Y ese es el gran problema. Ahora, la educación estatal es el refugio de la culturización del chip socialista. Claro. Por ahí también viene el otro retroceso. Igual, eso es lo que mira Estados Unidos. Mira Estados Unidos. Ese es un ejemplo. ¿Desde dónde viene? Acuérdate, Tocayo, el hipismo es producto del marxismo cultural, de la escuela de Frankfurt, del pensamiento de Jean-Pierre Sartre, ¿no es cierto? Pensamiento socialista, existencialista, creo que le llamaba así, y que moviliza el hipismo, o sea, sé un inútil, sé un vago, sé un rebelde sin causa, drógate y métete en el rock, desperdíciate y protesta contra el sistema. Eso le metieron a los jóvenes desde las universidades estatales, en California, ¿no? En todos estos lugares, ¿no? Entonces, vino el camino muy sutil. Berkeley. Estoy hablando de hace La revolución de Berkeley. casi 60 años. Claro, casi 60 años que han pasado de eso. Okay. Y acá está el derrotero, ¿no? Okay, Siga. Sí, volvemos otra vez. Se acaba el tiempo, pero podemos hacer reuniones nacionales. Los de cada país pueden invitarme a mí o a Jorge Chapas o a José Luis Tapia para que hagamos reuniones nacionales donde podamos profundizar y extendernos más en estos temas. ¿Okay? Entonces yo quiero que no le... porque la gente se va porque 1 hora y media es mucho. Sí. Entonces yo lo que quiero es que hable Jorge Méndez, que tiene la metodología sobre un quiz. Ok. Sí, profe, solo nos disculpamos con Juan David Betancourt, que levanta la mano, pero ya tarde. Mil disculpas, Juan David. Nos reunimos los de Colombia. En otros chats. Y adelante, Jorge. Gracias. Bien, para ya cerrar la clase de hoy, y quiero acotar algo a lo que preguntaba el señor Quintana y lo respondería de la siguiente manera. No hay suma de dinero que el hombre no pueda gastar ni país que no pueda destruir. Esa sería mi respuesta en cuanto a lo que plantearon, ¿no? De por qué el sistema en Alemania y el estado de bienestar en comparación a América. Y para explicar la metodología que vamos... Perdón, Jorge. Además, yo a esos parientes alemanes los mandaría al carajo, porque lo que te están diciendo es que ustedes los ecuatorianos son brutos y no saben manejar el Estado. Y eso te están diciendo en el fondo. Gracias. Seguí, Jorge, por favor, porque eso... La metodología sería, les voy a enviar más tarde un enlace, o mañana un enlace, con un cuestionario a través de los formularios de Google, donde van a poder responder a una serie de preguntas que se hicieron. Eso nos va a servir para llevar también un registro de asistencia. Lo vamos a ir mejorando para la siguiente sesión, donde vamos a organizar los puntos de manera más concreta, y también, bueno, el formulario lo llenan y llega un correo y nosotros lo vamos a evaluar, ¿no? Les recomiendo leer el artículo que mandé en el mensaje donde está también recomendado el video, que se llama De la revolución a la devolución. En ese artículo está básicamente todo el contenido con las respuestas. Una vez lean el artículo, ahí encuentran las respuestas a el cuestionario. Y bueno, eso sería principalmente todo. Yo creo que la sesión ha estado bastante bien para hacer la primera sesión que hacemos en cuanto al formato del programa. Obviamente iremos corrigiendo y organizando lo que nos falte, y también me sumo al llamado que hizo el profesor de organizar las sesiones de los partidos nacionales. Eso sería todo. Perdón, tenemos grupos de chat nacionales y donde no los tenemos lo podemos hacer, ¿ok?
de manera que podemos hacer estas reuniones nacionales donde toquemos temas de formación del tipo de lo que se tocan aquí los lunes, de información como las que se lo tocan los miércoles y también de activismo político. A ver qué estamos ya organizando los partidos y si los tenemos, ¿están creciendo o no todavía? Eso es todo. Gracias. Y muchas gracias a todos y especialmente a Jorge Méndez, que ha estado muy brillante. Sí, muchas gracias a todos. Hoy hubo hasta 75 participantes en la sala. Por favor, depende de nosotros que mantengamos este dinamismo. Me piden desde la Secretaría o la Comisión de Comunicación del Foro recordarles, por favor, el llenado de su formulario. Hay aquí en la sala, sí, hubo en la sala gente que no ha llenado su formulario. Les pedimos de favor llenarlo, porque de lo contrario no vamos a saber, bueno, cómo integrarles al activismo político que vamos a ir llevando para aplicar los conocimientos que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de ir tomando nota, no se olviden de ver los videos, de leer los artículos para, pues, ir capturando de mejor manera este aprendizaje. Bien, le cedo la palabra, profe, para que usted termine la sesión. Muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos grupo WhatsApp por país. El que quiera hacerlo, si no lo tiene, lo hacemos. Y el que quiera que lo vaya haciendo crecer y hacemos reuniones nacionales. Así ya lo hemos hecho 3, 4 veces. Gracias a todos, feliz noche y los invito para el miércoles, que el miércoles vamos a estar desarrollando con, sobre todo con José Aguilera, con León Quintana, que están llegados más recientes. Con José Aguilera y con León Quintana vamos a estar desarrollando cómo vamos a hacer nosotros en los próximos 10 años, que probablemente sea una segunda década progresista, para hacer la otra oposición. O sea, no la oposición que hay. Vamos a estar hablando de la grieta, la bipolarización falsa y la tercerización. Eso vamos a hablar el miércoles, si Dios quiere, que es nuestra tarea política para los 10 años que vienen. Y nos vamos a preparar en el 6º foro, que eso es el 19-20 de marzo de 2021, y de eso vamos a hablar el miércoles también. Así que están todos invitados. Gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Feliz noche, bendiciones a todos. Feliz noche, gracias. Gracias a todos. Gracias, Alberto. Un gusto. Hasta luego a todos. Bendiciones abundantes y cuídense mucho su salud.
Perdón, profe, ¿es usted quien está ahí? O No, es... yo soy Jorge. ¿Puedes finalizar la reunión, porfa? Tengo ahorita otra con la célula Ok, perdón, es que como no puedo, ok, ahora la termino. Que estés bien, cuídate. Gracias, Jorge, muchas gracias. Un abrazo.